En este video vamos a ver otros detalles de lo que ocurre en una línea de transmisión cuando tenemos una señal alterna. Vamos a determinar las expresiones de la corriente en la línea. Vamos a tener una corriente para la onda positiva y una corriente para la onda negativa. Simplemente es dividir la expresión de voltaje entre la impedancia de la línea. En el caso de la onda negativa, se afecta además por un signo menos. Esto nos da las expresiones generales de corriente. Si las unimos, entonces tenemos efectivamente la corriente que pudiéramos medir en la línea. Entonces veamos esta animación. Acá tenemos dos ondas, ¿verdad? Dos ondas. Es decir, en este caso, estas gráficas son ya del voltaje en la línea y de la corriente en la línea, ¿verdad? Entonces tenemos, digamos, el azul es la corriente en la línea y la café es el voltaje en la línea. Entonces vemos cómo van desplazándose hacia la carga, ¿verdad? Acompañando. Sin embargo, se da este efecto, ¿verdad? Se da este efecto que en unos momentos ya habíamos visto antes que el voltaje es más grande, luego es más pequeño, pero podemos notar que la corriente sigue una tendencia inversa. Cuando el voltaje es grande, ¿verdad? Acá la corriente es pequeña. Y al revés, cuando el voltaje es pequeño, la corriente es grande. Entonces, resulta entonces de que si nosotros dividimos voltaje entre corriente, vamos a tener impedancia, ¿verdad? Entonces, cuando el voltaje es grande, la impedancia va a ser grande. Y cuando el voltaje es pequeño, la impedancia va a ser pequeña. O sea de que acá vamos a poder medir o tener presentes ahí valores de impedancia distintos en distintas partes de la línea, ¿verdad? Por ejemplo, en el inicio de la línea sería el voltaje que hay al inicio entre la corriente que hay al inicio. Lo que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, el voltaje al inicio de la línea, que se había calculado anteriormente, entre la corriente al inicio de la línea, me da una impedancia al inicio de la línea. Esta impedancia se va a mantener a lo largo del tiempo, no va a estar variando independientemente de que las señales estén oscilando. Esta impedancia es entonces el equivalente de la línea y de la carga. Y como decía, la impedancia de inicio por lo general va a ser diferente de la impedancia de la carga. Hay un caso donde son iguales y es cuando la longitud de la línea es un múltiplo de lambda medios. Acá tenemos otra manera de calcular dicha impedancia a través de esta fórmula o a través de esta, ¿verdad? Aquí ocupando el factor de reflexión y aquí simplemente ocupando las impedancias de carga, impedancia de la línea y los datos de longitud, de atenuación y de constante de fase.